Yo doy gracias a Dios por la salvación. I thank God for salvation. Porque Él trajo salvación a mi hogar. Because He brought salvation to my home. Mis padres eran fascistas, italianos. My parents were Italians, fascists. Mi papá era un capitán fascista. My father was a fascist captain. Cuando la guerra terminó, él estaba tan traumatizado porque pensó servir a Mussolini toda su vida. When the war ended, he was traumatized. He thought he was going to be serving Mussolini for his whole life. Porque ese hombre tan perverso era su ídolo. Because that man was so perverse was his idol. Pero cuando la guerra terminó y Mussolini murió, mi padre llegó a estar en la cárcel. But when the war ended, Mussolini died, my father ended up in jail. Y poco a poco los italianos que querían venganza contra Mussolini mataron a todos los fascistas. Little by little, the Italians who wanted the revenge against Mussolini started killing all the fascists. Y mi padre era uno de los últimos que iban a matar. And my father was one of the final ones that would be executed. Y cuando él llegó frente a esa corte para ver cómo lo iban a matar, alguien le dijo, no desperdiciemos esta vida, mándalo al exilio. And when he arrived in court for his judgment, somebody said, let's not waste his life, and then send him off to exile. Y en el exilio había dos barcos ese día en el puerto, uno iba a Buenos Aires y el otro a Canadá. And that day there were two ships heading out, one was heading to Canada and the other one was heading to Argentina. Y él se metió en el de Argentina. And he jumped on the boat heading to Argentina. Y mi mamá, que era su fiancée, So novia. And my mother, who was his fiancée, followed him. Ella lo siguió con toda su familia, sus padres. She went with him with all her family, with her parents. Y los padres dejaron que mi mamá se casara con mi papá. And her parents allowed my mom to marry my father. En Buenos Aires. In Argentina, Buenos Aires. Aunque no les gustaba a mi papá para nada. Even though they didn't like my father at all. Porque mi papá estaba, su vida estaba sin rumbo. Because his life had no route, no goal, no path. Y estaba también empezando a tomar. And he had also started to drink. Y no quiero tomar mucho tiempo con eso, creo que estoy muchos detalles. ¿Está bien? I don't want to go too much, I don't want to get too detailed, but Es it's que okay. quiero mostrarle cómo es Dios. But I just want to show you how God is. Que Dios toma atención a cada detalle. That God pays attention to every detail. Porque Él tiene un propósito para cada vida. Because He has a purpose for every life. Es increíble. And it's incredible. Entonces mis abuelos, perdón, So my grandparents, dijeron, pobre hija, este hombre nunca la va a sostener bien. they thought, poor daughter of ours, this man is never going to be able to sustain her well. Y como regalo de matrimonio le compraron a mi mamá un pequeño hotel. And as a wedding gift to my mom, they bought her a small hotel. En el lugar donde hay nieve, San Carlos de Bariloche. In the place where there is snow. Y en ese entonces San Carlos de Bariloche era un pueblo pequeño. In that place, in Bariloche, it was a small town. Pero ahora solo los ricos pueden ir. But now it's a town where only the rich can go. Así que trabajaban en el hotel y mi padre estaba cada día más aburrido. And they worked at the hotel, and every day my father got even more bored and more bored. Y lo único que le gustaba era cuando los viajeros venían y se quedaban en el hotel. And everything that he liked was when the travelers would come and stay there at the hotel. Y unos viajeros le dijeron que venían de Bolivia y habían encontrado mucho oro. And some of the travelers said that they had come back from Bolivia where they had found a lot of gold. Y poco a poco, a través de unos 2 años, Little by little, in a period of 2 years, mi papá le convenció a mi mamá de vender el hotel e ir a Bolivia a buscar oro.
My dad convinced my mum to sell the hotel, to travel to Bolivia and look for gold. Para entonces tenían mi hermano mayor, que se llama Ítalo. Back then, they only had my oldest brother called Domingo. Ítalo es el nombre que siempre los italianos dan a su primer hijo, ¿no? It's a common name given to the firstborn son in Italy. Bueno, fueron a Bolivia y no podían creer cuán pobre era el lugar. They went off to Bolivia, and when they got there, they couldn't believe how poor the place was. Porque ellos tenían que estar en la selva. Because they had to be in the jungle. Y fue una vida muy dura, And it was a very hard life, buscando este oro. trying to search for this gold. El oro es algo es una seducción. Querer hacerse rico es una seducción que nunca satisface. This gold, it was a seduction they had to become rich, something that can never be quenched. Anyway, por fin escucharon que en Italia los fascistas podían volver. Ultimately, at the end, they heard that in Italy the fascists could return back home. Y mi padre y madre estaban cansados de la vida tan agotadora. And my parents were tired of the life that was so harsh at them now. Y ya casi no tenían nada de plata. And at this point now, they hardly had any money left. Entonces mi papá dijo, mamá, con lo que tenemos, voy a Santa Cruz, a la capital, comprar 3 pasaportes y pasajes para volver a Italia. And my father said, well, with the little money we've got, I'm going to go to Santa Cruz, the capital, buy passports and tickets to go back to. Tenía un camión viejo, como lo llaman, un chatarro. He had an old truck, a rasca, Y fue a Santa Cruz. and he traveled to Santa Cruz. Cuando estaba volviendo, puso todo lo que compró en su chaqueta de cuero. When he was coming back, he put everything in his leather jacket, Y colgó la chaqueta en el camión que está manejando, ¿no? and he hung up his jacket in the truck, traveling back. Y cuando está casi por llegar al campo donde estaban buscando oro, And when he was about to reach the field where they were searching for gold, se da cuenta que la chaqueta ya no está. he realizes that the jacket isn't there anymore. Dice, ¿cuándo, dónde perdí la chaqueta? And he's thought to himself, how and when did I lose my jacket? Entonces salió del carro y tuvo no sé, se puso casi como un animal. And he got out of the truck and became upset, angry, Upset, yeah. very upset. Y estaba diciendo, ¿dónde se cayó la chaqueta? And he was asking himself, where did the jacket fall? Y cuando estaba pensando así, vio que una camioneta estaba saliendo de la selva. And as he was thinking this, he saw a ute coming out of the jungle. Y él tenía que mover su camión para que pase, ¿no? la camioneta. And he had to move his truck aside for the ute then to go past. Y se dio cuenta que en la camioneta habían 2 mujeres extranjeras. And he realized that in the ute there were two women, 2 strangers, foreigners. Entonces les hizo parar y se acercó a la ventana. And he waved them down and he approached the window. Y las mujeres estaban asustadas. The women were scared. Este barbudo italiano medio tan enojado. This Italian man with a great beard, upset. Y él, Señor. Pero él no sabía que estas 2 mujeres eran misioneras con las asambleas de Dios. And he didn't know that these 2 women were missionaries with the Assemblies of God. Y él les dijo, en este camino yo perdí mi chaqueta. And he told them, along this path I lost my jacket. Es café, tiene 3 tickets para Italia. He says it's a brown jacket, inside the pocket there's 3 tickets to go to Italy. Por favor, búsquenla mientras están viajando. Please, as you travel, can you keep an eye out for them? Y ellos le dijeron, si lo encontramos, lo llevamos a las asambleas de Dios en Santa Cruz. And they told him that if we find it, we'll take it to the Assemblies of God in Santa Cruz, Es una iglesia. a church. Entonces dijo, bueno, recogió a mi mamá y todos volvieron a Santa Cruz.
He went back, he picked up my mother, and they all went back to Santa Cruz. En Santa Cruz él empezó a buscar esta iglesia que se llama Asambleas de Dios. In Santa Cruz, he started to search for the church called Assemblies of God. Ahora, él era sumamente católico, entonces él pensó que todas las iglesias eran fáciles, ¿no? Esta iglesia tiene que ser Asamblea de Dios. No, es Santa María o algo así. And he was a Catholic man, and he thought, well, all the churches are named, this church must be called Assemblies of God, but no, this was St. Mary's. Y al buscar así iglesias, finalmente alguien le dijo, yo creo que tú estás hablando de los evangélicos. And searching church after church, somebody came up to him and said, I think you're looking for Emmanuel. Mi padre estaba horrorizado. ¡Ah! Los evangélicos. My father was then shocked. He said, oh my goodness, Emmanuel. Y dijeron, ellos no ponen un nombre en su iglesia. And they said they don't name their churches up front. Porque tenían mucha persecución. Because there was a lot of persecution. Pero sabemos que están cerca al mercado. But we know that they're close to the market. Los escuchamos cantar. We can hear them sing. Entonces, va en la tarde más o menos a las 7 y vas a escuchar cantar. She goes, around the evening, around 7 p.m., you'll hear them sing. Y él fue y escuchó cantar y tocó a la puerta. And he went, he heard the singing, he knocked on the door. Abrieron la puerta un poquito para ver quién era. They opened the door just a little to see who it was. Y estaban encantados. And they were happy, joyful. Lo agarraron, lo metieron adentro. Gracias, Señor, por mandarnos un nuevo misionero. And they dragged him inside and shouted, thank you, Lord, for sending us a new mission. Nuestro hermano, eres un hermano. Our brother, you are our brother. Y mi padre estaba tan horrorizado. My father was so horrified. Dice, ¿cómo voy a ser tu hermano? He No said, me toques. how can I be your brother? Don't touch me. Y ellos dijeron que no era misionero. And he said, I'm not a missionary. Yo estoy aquí solamente para buscar mi chaqueta. I'm only here to search for my jacket. ¿Dónde está mi chaqueta? Where is my jacket? Ellos dijeron, no sabemos nada. And we don't know anything about that, they told him. Sí, habían dos mujeres gringas que tomaron mi chaqueta. ¿Dónde está? Yeah, there were 2 American women that picked up my jacket. Where are they? Ellos dijeron, todavía no han llegado porque van a otras iglesias. And they said, oh, those 2, yeah, they haven't come back yet because they're heading to other churches first. Venga la semana que viene. Come next week. Entonces volvió la semana que viene. And he did go back the next week. Y así él siguió viniendo. And like that, he was coming again and again. Y los hermanos empezaron a invitarle, pero ¿por qué no pasa y escucha un poco? A lo mejor llegan al final del culto. And the brothers then invited, why don't you just come inside and listen for a bit and perhaps I'll come at the end. Y una noche había ahí otro misionero Another night, there was another missionary. que también le invitó y le dijo, quédate aquí, por lo menos escucha algo. He said, just stay for a while, at least listen for a bit. Y este misionero tenía el peor español que uno puede pensar. And this missionary's Spanish was the worst that you can think of. Pero ¿cómo es Dios? But that's how God is. El misionero predicó sobre el hijo pródigo. The missionary preached upon the prodigal son. No podía casi decir la palabra pródigo. He couldn't even say the word prodigal. Pero mi padre escuchó la palabra But my father that day, he heard the word. y se enfrentó con su realidad. And he was confronted with his reality. Que en realidad él era como ese hijo, That truly he was like that son. comiendo con los cerdos, Eating with the pigs. metido en el lodo, In the mud. sin futuro. Without a future. Y él dijo, bueno, si Dios me quiere a mí, yo lo quiero a él. He said, well, if God loves me, then I'll love him. Y en este lugar tan pobre, And in that place, in that such poor place, mi padre se arrodilló y empezó una vida de aventura. my father kneeled down and he started a life of adventure. Y cuando se levantó, empezó a ver a todos y les dijo, tú eres mi hermano. And when he got up, he told everybody, you are my brother. Y los abrazó a todos. And he hugged them all. Cuando llegó a casa esa noche cantando, That night when he returned home singing, mi mamá estaba, ay Bruno, otra vez borracho. and my mom thought to herself, oh, not again, drunk again. Y él le dijo, no, And he said, no, esta noche encontré a Jesús. tonight I found Jesus.
Saben que mi mamá no era católica. You know that my mother wasn't a Catholic? Y esa era una gran razón porque mis abuelos no querían que se casen. And this was one of the biggest reasons why my grandparents didn't want them to be married. Entonces, mi madre y mi papá empezaron a pastorear esa iglesia. So my mother and my father began to be pastors at that church. Y como un buen militar, mi padre empezó a predicar o leer la Biblia, pero cuando predica él siempre habla sobre el enemigo y nuestras armas, y tenemos que estar alertos. And as a good soldier, my father, when he would preach, he would always read the word saying, the enemy, and we need to be ready, and the weapons. Y lo primero que dijo es, no vamos a avergonzarnos de la palabra de Dios, ponemos una placa ahí afuera que somos evangélicos. And one of the first things he said is, we're not going to be ashamed of the word of God, we're going to put our name at the front of the building that we're evangelists. ¿Me dan un minuto más? Ahí es cuando yo nací y después de mí mi hermano, mi otro hermanito. That's when I was born, and then after me I had a younger brother who was born. Entonces yo doy gracias a Dios que yo nací en un hogar que conoció al Señor. So I thank God that I was born into a home that knew the Lord. Cuando yo tenía 4 años, mis padres estaban llevando a unos pastores a una iglesia vecina. When I was 4 years of age, my parents were taking another pastor to a church. Y a la vuelta tuvieron un accidente de auto. And on their way back, they were involved in a car accident. Ese accidente mató a mi mamá instantáneamente. That accident killed my mother. Instantáneamente. Y mi padre, pensaban que también mi padre estaba muerto. And they also thought that my father would die. Cuando la gente por fin pudo meterse en el auto que estaba tan deteriorado, tan destrozado. When those people around were able to get in and get into the car that was so broken. Pensaron, aquí hay 2 cuerpos sin vidas, y los tiraron sobre un camión para llevarlos a la morgue. And they said to themselves, there are 2 dead bodies here, and they threw them on a truck, taking them into the morgue. Y cuando llegaron a la morgue dijeron, bueno, la mujer está muerta, pero este hombre todavía respira. When they got to the morgue, they said, well, the woman is dead, but this man is still breathing. Y así 3 días después del accidente, mi padre recuperó su conciencia y dijo, ¿dónde está mi esposo? 3 days after the accident, my father recovered his consciousness, and he asked, where is my wife? Y le dijeron, ella se murió. And they told her that she had passed away. Entonces él dijo, bueno, no hagan nada conmigo, déjenme morir. And so he said, well, then leave me alone, don't do anything to me, and let me die. Y ellos dijeron, pero tienes 3 hijitos pequeños. And they said to him, but you still got 3 young children. Entonces dijo, bueno, entonces tengo que vivir. And he said, well, in that case, then I have to live. Y en realidad, la generosidad de los hermanos en Bolivia, pero también mis familiares en Italia, nos mandaron a todos de vuelta a Italia. And out of the generosity of all the brothers in Bolivia and also family back in Italy, they raised the funds to bring us back to Italy. Mi padre estaba puesto en un cast, no sé cómo se dice, cast. Estaba echado sobre algo que no le dejaba moverse, porque no querían tocar nada en su cuerpo, porque todo su cuerpo estaba roto. My dad was on a cast, and they put him there to transport him because they didn't want to touch him because all his body was broken. Y yo me acuerdo, una figura que tengo en mi mente es de verlo y no poder reconocerlo. And I remember that I've got this image in my mind that I saw him, but I couldn't recognize him. Y lo único que reconocí fue su voz cuando me dijo, Erika, todo va a estar bien. The only thing I could recognize was his voice when he said, Erika, everything will be alright. Y yo buscaba a mi mamá y decía, ¿dónde está la mamá? And I was searching for my mom, and I asked, where is mom? Y todos me hablaban con cosas, está en la casa de Dios. And they all answered me with the response that she's in God's house. Yo pensé, bueno, en la iglesia, pero ¿dónde está? No la veo. And I thought to myself, well, she must be at church, but I don't see her at church. Y decía, bueno, es ahora un ángel.
And they said, well, you know, she's an angel. Nadie me podía decir que había muerto. Nobody could give me the answer that she had passed away. Y aún cuando entendí que había muerto, yo pensé que iba a ser como Jesús, que a los 3 días iba a volver. And even when I understood that she had passed away, I thought that she would be like Jesus, and on the third day she would rise again. Porque era una historia de la Biblia que en realidad me fascina. Because it's a story in the Bible that really captivates me. Bueno, mi padre cuando llegó a Italia, dijo, oró al Señor y dijo, Señor, si tú me sanas, te sirvo el resto de mi vida. When my father arrived in Italy, he said, Lord, if you heal me, I'll serve you the rest of my life. Y increíblemente, en 6 meses mi padre estaba caminando, la bicicleta, hasta quiso esquiar. No pudo hacerlo bien, pero estaba caminando. Incredibly enough, 6 months afterwards, my father was walking again on a bicycle. He tried to ski, he couldn't quite do it, but he was walking. Entonces él nos tomó a los hijos porque estábamos en la casa de mis abuelos. And he took the children, because we were at my grandfather's house. Con mis abuelos y dijo, yo hice una promesa a Dios, entonces dejo a los niños aquí y vuelvo a Bolivia. And he said, well, I made a promise to God, I'm going to leave the children here and I'm going to go back to Bolivia. Así que nos criamos con nuestros abuelos en Italia. So we grew up with our grandparents in Italy. Era una vida feliz. It was a happy life. Mi padre volvió a Bolivia, tuvo un ministerio muy fruitful, con mucho fruto. My father returned back to Bolivia, he had a fruitful ministry. Conoció a otra misionera. He met another missionary. Ella es americana. She is an American. De descendencia holandesa. From a Dutch background. Volvieron a Estados Unidos, se casaron, fueron a Bible School y él llegó a ser un ciudadano americano. He went to the United States, they got married, they went to Bible college, and he became a United States citizen. Entonces dijo, ahora sí puedo decir que gané la guerra. And he said, well, now I can actually say that I won the war. Pero los dos querían ser misioneros, entonces cuando todo eso terminó, volvieron a Italia a recogernos a nosotros. And they both wanted to be missionaries. When all that finished, they went back to Italy to pick us up. Entonces ahora ya han pasado como 6 años. About 6 years had gone past now. Y mi padre viene y dice, chicos, esta es tu nueva mamá. My father comes back and says, children, this is your new mum. Yo estaba encantada porque ella parecía a Doris Day. I was happy because she seemed like Doris Day. Rubia. She was blonde. Alta. She was tall. Ninguno de mi familia se parece a ella. None of my family looks like this. Y el problema era el idioma. Yeah, but the problem now was the language. ¿Cómo decimos mamá en inglés o español? How do we say mum in English or in Spanish? Así que ahí empezó otra gran aventura. And so she then started another great adventure. Nos recogieron y volvimos en barco hasta Buenos Aires para volver a Bolivia. They picked us up, took us back on the boat to Bolivia. Okay, y aquí es suficiente detalle. Lo que quiero decir es que la vida con una segunda mamá no fue lo que nosotros esperábamos. What I want to get to is that the life with a second mum isn't what we expected. Mucho de eso era también la cultura. Many of this was due to the culture difference. Que si ustedes tienen una mamá italiana, una abuela, una nonna italiana, If you have an Italian mum or an Italian nonna, you know, they kiss you when you get up, they kiss you when you go to bed, they kiss you when you leave the room, they kiss you when you come in. le dan besos cuando se despiertan, le dan besos cuando vengan, le dan besos cuando salen, le dan besos cuando se va a dormir. Am I speaking? Yes. Okay. So, entonces, nosotros notamos que esta nueva mamá no era así. And we noticed that this new mum wasn't like this. No le gustaba, en primer lugar, abrazar a nadie. Firstly, she didn't like to hug anyone. Y si uno quería sentarse cerca de ella, ella decía, ¿qué estás haciendo?
And if you wanted to sit close to her, she would say, "What are you doing?" Y no, se ponía a su distancia. And she would take a step away to have a bit of distance between it. Y no quería nunca más vernos, ni siquiera entre nosotros, abrazarnos o besarnos. And she never really wanted to see us or even among us, hug us or embrace us. La segunda cosa que vimos es que ella no quería que nosotros habláramos italiano. Another thing that we saw was that she didn't want us to speak Italian. Porque ella no lo entendía. Because she didn't understand. Entonces lo primero que, la primera regla, un mes de conocerla era que aquí todos hablamos inglés. And one of her rules she put down a month after knowing her was, from now on we speak English. Si quieres comer, tienes que decirlo en inglés. If you want to eat, you need to ask for it in English. Esa es una gran motivación. That is a great motivation. Yo aprendí el inglés bien rápido. And I learned English very quickly. Pero que la vida en Bolivia era de misioneros es una vida que no es fácil tampoco. But the life back in Bolivia as a missionary is not an easy life. Al final de todo eso, cuando yo tuve 18 años y quería desarrollar mi vida, mis planes. At the end of this, when I was 18 years of age, and then I wanted to go and live my life with my plans, Yo sentí que el Señor me estaba llamando para ser misionera. I felt the Lord calling me to be a missionary. Cosa que nunca quise ser. Something that I never wanted to do. Pero el Señor me dijo, Erika, ¿me amas? But the Lord said, "Erica, do you love me?" I said, sí, Señor. I said, "Yes, Lord. Sígueme. Follow me." Así que de ahí fui a estudiar en el Instituto Bíblico en Texas. And from there I went to study in a Bible institute in Texas. Y mi mamá me dijo, mi segunda mamá me dijo, cuando tú cumples 18 años ya no eres nuestra responsabilidad, te la arreglas sola. And my stepmom said, "When you turn 18, you're no longer my responsibility, you can sort yourself out." Pero yo tengo un buen padre. But I have a wonderful father. Y los 4 años de Instituto Bíblico, el Señor me lo pagó. And the 4 years of the Bible Institute, the Lord paid. Claro que yo tuve que trabajar harto, ¿no? Pero Sure, I had to work a lot for it, el Señor siempre vio que yo tenía todo lo que necesitaba. but the Lord always saw that I had everything that I needed. Entre mi tercer y cuarto año, Between my third and fourth year, estaban buscando mandar un estudiante que estaba estudiando misiones. they were looking to send a student who was studying missions A un campo misionero para tener 3 meses de actividad. They were looking to send them for 3 months to the mission field to gain experience. A mí me mandaron a Paraguay porque sabían que yo hablaba español. They sent me to Paraguay because they knew that I spoke Spanish. Yo nunca había estado en Paraguay antes. I had never been in Paraguay before. Cuando conocí a los misioneros, When I met the missionaries, lo primero que me dijeron fue, the first thing they told me was, wait till you meet the Australian. esperen hasta que conozcan los australianos. Hay un australiano aquí. There is one Australian here. Espera hasta que lo conozcas. Just wait till you meet him. Yo dije, australiano. I thought to myself, Australian? Nunca en mi vida había conocido a un australiano. I had never met an Australian person. ¿Dónde está Australia? I didn't even know where Australia was. Ese Austria está cerca de Italia. Austria is close to Italy. Australia. Ese continente del otro lado. But Australia, and I'm like, oh, that continent on the other side of the world. No sabía siquiera que tenía gente. I didn't even know people lived there. Le pregunté, And I asked, ¿qué idioma habla? I asked them, what language do they speak? Y se rieron y dijeron, bueno, pensamos que es inglés. And they laughed and they said, well, we think it's English. Y aquí está el primer australiano que conocí. And this is the first Australian that I met. Ahora, todo esto, ¿por qué lo dije? No sé en realidad por qué el Señor me ha llevado a través de todo este detalle. You know, I don't know really why the Lord asked me to share this in detail.
Pero aquí está el broche de oro. But this is the key, the golden rush. Chris y yo llegamos a ser misioneros y en el 1982 en Bolivia, Chris and I became missionaries in 1982 in Bolivia, en un lugar donde fuimos para empezar un instituto bíblico. in a place that we were going to start a Bible Institute Se llama Tarija. called Tarija. Un día recibí un regalo de alguien que yo había conocido en Australia cuando vine la primera vez. I received a gift from someone who I had met in Australia when I came here for the first time. Era un paquete de Tupperware. It was a Tupperware package. Y adentro ella había puesto el periódico de Australia. And inside there was an Australian newspaper. Porque yo le dije cuando había venido que nunca se escucha sobre Australia en Bolivia. Because I had told her, in Bolivia you've never even heard of Australia. Y empecé a mirar el periódico porque estaba más interesada en eso que en el Tupperware. And I started to read the newspaper because I was more interested in the news than I was in the Tupperware. Era todo la princesa Diana. It was all about Princess Diana, Ella iba a tener un bebé. that she was going to have a baby. Y un pequeño artículo me llamó la atención. And a small article grabbed my attention. Decía, las brujas del universo están teniendo una conferencia en Australia. It said the witches around the world are having a conference in Australia. Dije, wow, de veras brujas. And I said, wow, there really are witches around. Seguí leyendo y estaban diciendo de dónde iban a venir y bla, bla, bla. I continued reading, it was saying where they were going to come from and so on and so on. Y la última frase me dejó paralizada. And the last phrase left me in shock. Decía que la meta de esta conferencia era la destrucción de la familia nuclear. And it said that the goal of this conference was the end of the families. Para destruir la familia. To destroy families. Cuando leí eso, yo sentí el poder de Dios en mi cuerpo. When I read that, I felt the power of God on my body. It was like it just hit me, and I felt it. Pensé que mi cabello debía estar con llamas, con fuego. I thought that my hair must have been on fire. Y pensé que mis pies estaban sobre fuego. And I felt as if my feet must have been standing on fire. Y yo dije, Señor, tú no puedes dejar que las brujas hagan esto. And I said, Lord, you can't allow the witches to do this. Y él me dijo en una forma tan fuerte aquí dentro de mi oído. And he told me in such a clear and loud manner in my ear. Me dijo, ¿tú qué vas a hacer, Erika? He said, Erica, what are you going to do? Casi me reí y dije, Señor, yo soy solo una profesora. I almost laughed and I said, Lord, I'm only a teacher. Entonces me dijo, entonces enseña. And he said, well then, teach. Pero solo puedes usar este libro. Well, you can only use this book. Porque todo otro libro Because any other book solamente hace reír al diablo. only makes the devil laugh. Pero este libro But this book lo derrota. tears him down. Desde entonces yo entendí And from then I understood que yo necesitaba tener una segunda madre. that I needed to have a second mother. Yo tenía que sentir en mi vida I needed to feel in my life lo que es sentirse rechazado. what it is to feel rejected. Yo tenía que sentir en mi vida I needed to feel in my life lo que es tener una familia que no es feliz. what it is to have a family that is not happy. Porque ahora puedo enseñar Because now I can teach, no solamente con el conocimiento, not only with knowledge, sino con mi corazón. but with my heart. Y mi corazón es por las familias, And my heart is for the families, por los niños. for the children. En este mundo no los estamos amando. In this world, we are not loving them. Los abortamos antes que nazcan. We abort them before they're even born. Cuando nacen casi no queremos pasar tiempo con ellos. When they're born, we don't even want to spend time with them. No nos importa mucho quién los cuida. We don't care too much who cares for them. Total que no me molesten a mí.
as long as they don't bother me, porque yo tengo mi vida. because I have my life. Somos bastante egoístas. We're very selfish. Pero esos niños crecen But those children grow up, y es otra vida and it's another life que anda sin rumbo. that is there without any direction. ¿Cuántas veces damos consejo How many times do we give advice, y todo vuelve a su niñez? and it all comes back to the childhood? Entonces yo doy gracias a Dios And so I give thanks to God por lo bueno y lo malo. for the good and the bad. A mí me pareció malo, pero para Dios era un plan perfecto. I thought it was bad, for God it was a perfect plan. Yo doy gracias a Dios que pude conocer a este maravilloso hombre I thank God that I met this marvelous man. y que a través de él y 42 años de matrimonio Through him and 42 years of marriage y 5 hijos, and 5 children, he encontrado tanto amor, I have found so much love. ha llenado mi vida con tanto amor, He has filled my life with so much love que el Señor ha multiplicado todo lo que no tuve. that the Lord has multiplied everything I didn't have. Yo doy gracias a Dios. And I give thanks to God. Él es bueno, He is good. siempre. Que el Always. Señor nos bendiga. God bless you. Muchas gracias. You're welcome. Oh, Pastor María, muchas gracias, hermana, por esta invitación que nos ha brindado. Pastor Maria, we thank you for this occasion that you've given us. Le apreciamos, hermano. We appreciate you. Creo que es muy valiente en enfrentar esta obra aquí para la gloria de Dios. You're very courageous to confront, to lead this church for the glory of God. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Bendiciones en el Señor. Good afternoon, brethren. God bless you, the Lord. Pastor María, usted tiene que predicar aquí esta tarde. Pastor Maria, do you need to preach? Are you sure? ¿Alguien más va a predicar? Anyone Ahora else? ¿Pero alguien va a predicar? ¿No? No. Bueno, porque no quiero robarle yo mi tiempo. I don't want to steal anybody's time. Muchas gracias, hermano. Thank you, sister. Yo también doy tantas gracias a Dios I also give many thanks to God por mi salvación, for my salvation, pero también por mi amada esposa. but also for my beloved wife. Fíjense ustedes, si mi suegro hubiese sido matado en el tiempo de la guerra, entonces no hay Erika. See, if my father-in-law had been killed in times of war, there would be no Eric now. Entonces doy muchas gracias por lo que el Señor ha hecho también en mi vida. So I give thanks to God for what the Lord has done in my life. Mi legado y herencia es muy distinta a la de mi esposa. My background is very different to that of my wife. Soy australiano, I am Australian, de Sydney, from Sydney, y casi no puedo creer que Dios en realidad tomó un joven australiano y lo llevó por medio mundo a Paraguay. It's difficult to really believe that God took a young man in Australia, took him off to Paraguay. Cuando tenía la edad de 13 años, yo entregué mi vida al Señor When I was 13 years of age, I gave my life to the Lord en la primera gran cruzada que hizo Billy Graham en Sydney. in the first Great Crusade Billy Graham did in Sydney. Eso fue en el año 59. That was in 1959. Pero en los años de mi juventud yo dejé los buenos caminos del Señor. And in the years of my youth, I left the ways of the Lord. Y cuando terminé mis estudios, yo emprendí un viaje en el mundo. When I finished my studies, I started on a world trip. Era mochilero, trotamundos, backpacker. I was a backpacker. Y con unos amigos fuimos primero a África. And with a few friends, first we went off to Africa. Y pasé un año entero en ese continente de África. And I spent a whole year across the continent in Africa. Trabajé en Sudáfrica como guía de turistas. I worked in South Africa as a tourist guide. Y luego pasamos por tierra desde Sudáfrica a Cairo y luego pasando por África del Norte para entrar a Europa. Then from South Africa, we traveled to Cairo in Egypt, in North Africa, to then travel into Europe. Vivimos en Londres y trabajé en Londres y mi profesión era contador. We stayed in London, I worked in London, and my profession at the time was an accountant.
Y después de un año en ese entonces yo seguí viajando y crucé a los Estados Unidos y decidí irme a Sudamérica por tierra. And then after about a year, we continued traveling and went into the United States, and then decided to go through to South America by land. Y siempre viajaba por tierra y pasaba por América Central hasta finalmente llegué a la nación del Perú. And I always traveled by land, went through Central America until I ended up in Peru. Llegué en Lima a fines del año 1971. And I arrived in Lima at the end of 1971. Si hay algún peruano aquí, medio más. Do we have any Peruvian brothers with us today? Parece que no. No. Bueno, tenía que trabajar, entonces me puse a enseñar inglés en la Universidad Católica y también en un colegio particular. And I had to work. I started to teach English in a Catholic school, but also in a secular school. Viví con unos amigos en un barrio que se llama Barranco. I lived with some friends in a suburb called Barranco, Y viví un año entero en Perú. and I lived for a whole year in Peru. Mi castellano era muy distinto a lo que estoy hablando ahora. It's quite different than what I'm speaking to now. En realidad les ruego un poco de paciencia porque me parece que mi castellano está un poco oxidado. And I ask for your patience because my Spanish is probably a bit rusty. Aquí no hay muchos con quienes podemos practicar el idioma. We don't have too many here we can practice our Spanish with. Después de unos meses me enfermé gravemente con hepatitis, esa enfermedad del hígado. A few months after, I got very ill with hepatitis, an illness in the liver. Es muy contagioso, entonces me pusieron en el hospital público de Lima. It's very contagious, so they put me in the public hospital in Lima. Un lugar horrible. A horrible place. En un pabellón muy grande con varias docenas de personas. Personas murieron varias veces en ese pabellón. In a large room with many people, dozens of people, and quite a few of them passed away there. Pasé un mes entero en ese hospital y luego 4 meses en recuperación de esa enfermedad. I spent a whole month at the hospital and then 4 months afterwards in recovery. Y durante ese tiempo, cuando uno no puede caminar muy bien, tiene que estar echado, tantas veces me puse a leer. And that time when I couldn't walk quite well and I had to be just sitting down, I started to read a lot. Y me di cuenta de que estaba buscando a Dios en realidad. And I realized that I was looking for God. Me puse a estudiar las religiones orientales, el hinduismo, el budismo, la religión de los sufis de Persia. I started to read into different religions, into Hinduism, into Oriental religions. Practicamos la yoga, la meditación, quemamos incienso. Practiced yoga, meditation, I burned incense. Me hice un vegetariano. Imagínese un australiano no comiendo carne, increíble. I became a vegetarian. Can you imagine an Australian not eating meat? Incredible. De veras es increíble lo que uno hace cuando está buscando algo en el cual vivir. It's incredible to think what you want to do when you're looking for a better way to live. Cuando uno está procurando llenar ese hueco espiritual que siente en el corazón. When you're trying to fill that spiritual void that you feel within you. Entonces, cuando me recuperé, me ofrecieron un trabajo en la selva, en la jungla peruana. And when I recovered, they offered me a job in the jungle, in the Peruvian jungle. Para trabajar con un grupo de geólogos que habían venido de Francia buscando petróleo en la región de Amazonas. They put me to work with a group of geologists from France that were looking for oil in the Amazon region. Y mientras trabajaba con estos tipos, una vez nos encontramos con unos misioneros. And as I worked with these gentlemen, we found ourselves some missionaries. Y el jefe de la misión me invitó a pasar un tiempo con ellos en la casa de los misioneros cuando había terminado mi trabajo. And the one in charge of the missionaries, he invited me to stay with them in their home for a while once we had finished our work. Entonces me fui, nos ponemos a charlar, a hablar, qué has estado haciendo, Chris, todo eso. You know, I went and we started talking a while, and Chris, what are you doing? That kind of thing. Y yo compartí con él todo este camino que había emprendido en realidad durante años.
And I started to share with him this whole journey that I had been on for years. Yo creí en aquel entonces que estaba bien con Dios. And that time I thought that I was good with God. Yo tuve todo el conocimiento posible en cuanto a Dios. And I had all the possible knowledge regarding God. Había estudiado las religiones y me parecía en aquel entonces que todas las religiones estaban hablando de la misma cosa. And I had studied all the religions, and to me all the religions were talking about the same thing. Lo único que fuese necesario era que uno era sincero. The only thing that was necessary was that you had to be sincere. Y no importa cuál camino escogió, bueno, en realidad todos te van a llevar a Dios. And it didn't matter what path you chose, in reality they all led you to God. Pero una noche después de una conversación muy larga, el jefe, el anciano, me habló a mi corazón. But one night, after a long conversation, the chief, the elder, he spoke into my heart. Me dijo, Chris, tantas experiencias, tantas cosas que has hecho, pero sabes, joven, sabes, mi amigo, todavía estás buscando. He said, Chris, so many experiences that you've gone through, the whole journey you've gone through, but you know what? You're still searching for something. Me dijo, tú necesitas un encuentro con Jesús. And he told me, you need an encounter with Jesus. Yo no te lo puedo dar, pero si tú oras a Dios, yo sé que Dios te va a responder. He said, I can't give that to you, but if you pray to God, I know that He will answer. Entonces fui a mi cuarto detrás de la casa de la misión, So I went to my room at the back of the house in the missions, solo. alone, Me puse a orar. and I started to pray. Habían pasado muchos años Many, que yo no orara. many years had gone past and I hadn't prayed. En realidad era un hijo pródigo. And the reality was that I was a prodigal son. Tenía 26 años, I was 26 years of age, rebelde, rebellious, un joven medio enojado con el mundo. a young man angry, upset with the world. Había experimentado muchas cosas, hermanos, en esos 3 años cuando yo había viajado por todo el mundo. I had experienced so many things with those years that I had traveled throughout the world. Había visto con mis propios ojos. Ustedes no pueden imaginar lo que nosotros encontramos, lo que nosotros experimentamos en África y pasando por tierra por tantas distintas naciones. Had seen so many things with my own eyes, and you can't even imagine what we had experienced as we traveled through Africa, through all those different nations. Pero esta fue mi oración en esa noche. But that night, this was my prayer. Yo dije, Dios, si todo esto que estoy escuchando acerca de Jesús es verdad, muéstrame. I said, Lord, all this that I'm hearing about Jesus, if it's true, then show me. Escuché la voz de Dios hablándome. And I heard the voice of God speak to me. Usó mi nombre. He used my name. Me asombró que yo menciona mi nombre. And it amazed me that He mentioned my name. Y me hace una pregunta. And He asks me a question. Y esta es la pregunta que me hizo. This is what He asked me. Y dijo, Chris, ¿de veras piensas que no eres un pecador? He said, Chris, do you really think that you're not a sinner? Casi no pude creerlo. And I couldn't believe it. Yo no pensé que era pecador. I didn't think I was a sinner. Pero en realidad, But, todos esos años, 9 años de haber andado, vivido apartado de Dios. but in reality, all those years, 9 years living separated from God, Esa noche de haberme arrepentí de mis pecados. that night I repented of my sins. Los confesé a Dios. I confessed them to God. Y por la primera vez en mi vida sentí el gran amor de Dios para mí. And for the first time in my life, I felt a great love from God to me. Me quebrantó eso. And that broke me. Habían pasado muchos años que yo no llorara. Many years had gone past that I hadn't cried. Pero esa noche, experimentando el gran amor de Dios, lloré. But that night, experiencing God's great love, I cried. Y sentí su paz y su amor para mí. And I felt His peace and His love for me. Y no podía creerlo. And I couldn't believe it. Entonces,
Era tipo 1 de la mañana, pero me decía, tengo que hablar a alguien acerca de esta experiencia. And it was like 1 in the morning, but I thought to myself, I need to speak to someone about this experience. Entonces vuelvo a la casa de los misioneros y ahí estoy golpeando la puerta. And I go back to the house of the missionaries and I'm knocking on the El door. anciano misionero me abre la puerta The elder, he answers the door to me. y él se da cuenta al tiro que de que algo me había sucedido. And he realized straight away when he spoke to me what had occurred. Entonces le cuento todo. Me dice a mí, nunca voy a olvidar sus palabras. Me dice, Chris, supimos que algo te iba a suceder esta noche. And he said to me, well, I'll never forget the words he said, Chris, we knew that something would happen to you tonight. Y desde que fuiste a tu cuarto, From when you went off to your room, mi esposo y yo hemos estado en nuestro dormitorio, en nuestras rodillas, orando, intercediendo por tu vida. my wife and I have been in our room on our knees praying and interceding for your life. Les digo, hermana, que doy gracias por mi salvación, And I tell you, brother, I thank for my salvation, que el Señor en realidad me perseguía that God really, in reality, He was following me. durante todos esos años, Throughout all those years, protegiéndome, protecting me, ayudándome helping me, y por finalmente tocando mi vida con su gracia. and ultimately touching my life with His grace. El Señor me llevó primeramente a la montaña, a la cordillera del Perú, The Lord took me to the mountains in Peru, a un pueblito que se llama Puno, in a little town called Pulo. y trabajé ay, Señor, ayúdame, con una cooperativa de indios. Muchas gracias. And I worked there in a cooperative with indigenous people. Tantas veces he escuchado mi testimonio. She's heard my testimony so many times. Y ahí She knows me topé, me encontré con el primer misionero de las Asambleas de Dios que había conocido mi vida. And there I found myself with the first missionary for the Assemblies of God that I ever met. Bajo su ministerio recibí el bautismo en el Espíritu Santo, Under his ministry, I received the baptism of the Holy Spirit, por lo cual doy tantas gracias al Señor. for which I give many thanks to the Lord for. Y un día antes que salí de Puno me bautizó de nuevo en el lago Titicaca. And one day before stepping out of Pulo, he baptized me again in the river of Titicaca. Uno de los bautismos más rápidos que jamás he visto. One of the quickest baptisms that I have ever seen. Porque les digo que ese lago sí hace mucho frío en ese lago. Because I tell you that in that lake it's very, very cold. Y después el Señor me llevó por el resto de Sudamérica. Then the Lord took me throughout the rest of South America. Pasé por Chile, por Argentina, por Uruguay, hermano. I went through Chile, through Argentina, through Uruguay, Hasta me encuentro en Asunción del Paraguay. until I find myself in Asunción, in Paraguay. Y durante varios meses me ayudé a un misionero con sus cosas de contabilidad. And throughout a long time, I helped the missionaries with their finances, accounts. Y por fin, después de muchos años, los misioneros decidieron abrir de nuevo el Instituto Bíblico. And then after many years, the missionaries decided to open once again the Bible Institute. Entonces sentí el llamado y entré al instituto. And so I felt the calling and I went into the Bible Institute. Y los misioneros me pusieron como ¿cómo se dice? El cuarto de los varones, el supervisor de los varones en el Instituto Bíblico. And so they placed me as a supervisor over the men in the institute. Era muy difícil, tengo que admitir que leía mi diccionario que más que mi Biblia en aquel entonces. It was very difficult, and I have to admit that I used to read my dictionary more than the Bible back then. Pero mientras estaba estudiando en ese instituto bíblico, comencé a pastorear una iglesia en un lugar muy pobre en Asunción. And as I was studying there in the institute, I started to minister a church, in a poor town in Asunción. Cuesta pastorear siendo soltero. It's difficult to be a pastor. Y oré al Señor, Señor, por favor, dame una buena compañera para que ministremos juntos. It was difficult to pastor alone, and I would ask the Lord to give me a partner so we can lead as pastors together.
Y no van a creer, pero en el año 74 el Señor trajo a Erika a Paraguay. And you won't believe me, but in 1974 the Lord brought Erica into Paraguay. Para comenzar a contestar esa oración. To begin to answer that prayer. Porque cada año el Señor trajo de nuevo a Erika a Paraguay para enseñar. Because every year the Lord would bring Erica back into Paraguay. 75 y 76 de nuevo, llega la Erika. 75 and 76, Erica would come back. Entonces, después de 3 años, ustedes pueden imaginar lo que estoy sintiendo para esta hermosa joven. So after 3 years, you can imagine what I'm feeling for this lovely young lady. Entonces, por fin le pedí que nos casáramos. So ultimately, at last, I asked her to marry me. Después de haber recibido al Señor en mi vida, era la decisión más importante que he hecho. And after receiving the Lord in my life, that was the most important decision that I have made. Porque hemos podido servir al Señor por más de 44 años ahora. Because we've been able to serve the Lord for more than 44 years together. Cumplimos 42 años muy felices de matrimonio. So we've been married for 42 years in our matrimony. Tenemos 5 hijos. We have 5 children. El primer hijo nació en Australia. Our first son was born in Australia. El segundo hijo nació en Bolivia. Our second was born in Bolivia. En el sur, donde ministramos en Tarija. In the south, we ministered in Tarija. Entonces él es tarijeño. So he is Tarijan. Nuestro tercer hijo nació en Perú. Our third son was born in Peru. Peruano. He's Peruvian. Entonces después de 3 hijos siempre queríamos una hija. So after 3 sons, we always wanted a daughter. Entonces cuando fuimos a Chile para trabajar con misioneros, When we worked to Chile to work as el missionaries, Señor contestó esa oración. the Lord answered that prayer. Llegó la hija. The daughter came. Y bien patriota también la chilena. And she's very patriotic, the Chilean. Porque nació el 1 de septiembre. Casi le hicimos chupar una empanada el día de su She nacimiento. was born on the 1st of September. We always made her eat an empanada when she was born. Entonces el quinto hijo es también hijo nacido aquí en Australia. And the 5th son, a son as well, born here in Australia. Qué privilegio era servir al Señor por 20 años en Sudamérica. What privilege it was to serve the Lord for 20 years in South America. Yo guardo algo muy, muy especial en mi corazón para ese tiempo, ese sector. It's something special in my life for that period in that area. Sé que soy australiano, pero llegué durante todos esos años para llegar al punto cuando aprecio la cultura latina. And I know I'm Australian, but all those many years in South America, I've come to a point where I appreciate the culture, the Latin culture. Ustedes, quienes conocen a sus tierras natales, conocen que aquí la cultura más fría, más distinta. For those of you that know your native countries, you know, the culture here is a little cold or distant. A veces extraño, echo de menos ese tiempo bonito, tremendo de América Sur, del Sur. And many times I miss that time, that wonderful time back in South America. Y doy gracias por el tiempo que tuvimos para poder compartir la palabra del Señor. And we thank God for the time we had to share the Word of God. Esta Biblia en castellano, los eruditos nos dicen que es una tremenda traducción. This Bible in Spanish, we're told that it's a tremendous translation. Y aunque estamos ministrando entre las iglesias multinacionales y étnicas aquí en Melbourne, And even though we minister in the multicultural churches and ethnic churches here in Melbourne, muchas veces cuando estoy preparando mensajes, many times when I'm preparing a message, me pregunto, ¿cómo será eso en la versión de Reina Valera? I ask myself, how would that be in the Spanish revision in the Bible? Y de veras me ayuda en realidad. Llegar a entender bien lo que dice Dios en las Escrituras. And it really helps me to understand well what God says in the Scriptures. Entonces, le doy gracias a mi Dios por lo que ha hecho en mi vida. And I really thank God for what He has done in my life.
Porque si no hubiese sido por su gracia, yo no estoy aquí. Because if it wasn't for His grace, I wouldn't be here. Doy gracias por mi esposa. And I thank God for my wife. El tiempo que hemos tenido para servirle al Señor y seguimos sirviendo. The time that we've had to serve the Lord, and we continue to serve now. Y doy gracias a Dios que ustedes han llegado aquí de muchas distintas naciones. And I give thanks to God that you are all here from distinct nations. Porque, Dios mío, esta nación tiene que volverse a Dios. Because this nation needs to return back to God. Y me doy cuenta que Dios está haciendo llegar, trayendo gente de muchas distintas naciones para hacer algo, una obra muy importante en nuestra nación. And I see God bring many people from different nations to do something great in this nation. Hay muchos pastores preparados, quienes Dios está trayendo para pastorear aquí en Australia. There are many pastors who are already well equipped, that God is bringing into this nation of Australia. Y aquí en Melbourne tenemos casi 100 iglesias de distintas naciones y culturas quienes aman a Dios. And here in Melbourne we have about 100 churches in distinct cultures that love God. Y doy gracias por cada una de esas iglesias. And I thank God for each one of them. Porque están llevando una luz para el Señor en sus comunas y barrios. Because they're taking that light for the Lord in their own communities. Y su iglesia, hermana María, también está aquí. And your church as well, Sister Maria, is here, Mostrando la luz. shining that light. Amén, amén. Y que Amen. el Señor bendiga su ministerio en gran manera. May God bless your ministry in a great manner. Doy gracias por nuestro primer ministro, Mr. Morrison. And I thank God for our Prime Minister, Mr. Morrison. Y yo les insto, hermanos, a que estemos orando por él todos los días. And I motivate you, brother, that you be praying for him every day. Es maravilloso pensar que ese hombre asiste a una de nuestras iglesias It's marvelous to think that man attends one of our churches en Sydney. in Sydney. Ha sido miembro de una iglesia nuestra por 12 años. He's been a member of one of our churches for 12 years. Y no sé si escucharon, pero ¿saben lo que hizo el día después de su ganancia? I don't know if you heard, but what he did the day after he won the vote, Fue a su iglesia, he went to church con su familia. with his family. Y el pastor le dice, primer ministro, ¿no quiere decir algunas palabras? And he said, Prime Minister, do you want to say a few words? Pasó adelante y dijo, no quiero hablar mucho, He came to the front and he said, I don't want to speak too much, pero quiero dar gloria a Dios. but I want to give glory to God. Yo quiero que los ancianos oren por mí. And I want the elders to pray for me. Entonces, nuestro primer ministro, señor Morrison, So our Prime Minister, Mr. Morrison, se arrodilla delante del altar. he kneeled down before the altar. Y vinieron los ancianos, le pusieron sus manos y oraron por él. The elders came, laid their hands on him, and they prayed for him. En una iglesia nuestra. In one of our churches. La primera vez que un primer ministro aquí en Australia ha sido un creyente pentecostal. Aleluya, The gloria a first Dios. time that a Prime Minister in Australia is a Pentecostal Christian. Glory to God. Increíble. It's incredible. Pero tenemos que orar por él But we need to pray for him porque hay mucha oposición. because there is a lot of opposition. Oposición espiritual. No spiritual opposition. Oposición política. Political opposition. Mucho macaneo, no sé, mucho macaneo ahí en Canberra. Too many mechanisms, too much works in the background over there in Canberra. Oremos por él. Let's pray for him. Yo espero, nosotros oramos por esta iglesia. Hace tiempo que oramos por esta iglesia, hermana María. We prayed for this church a long time ago, and we prayed for this Y church. seguiremos orando. And we continue to pray. Que Dios llene este lugar. May the Lord fill this place. Que el Señor les bendiga. God bless you. Creo que el Señor viene muy pronto. I believe the Lord is coming very soon. Muy, muy pronto. Very, very soon. Y debemos estar listos. And we need to be ready. Gloria a Dios. Glory to God. Muchas gracias. Gracias, hermano. God bless you. God bless you. Dios bendiga, hermana María. God bless you. Hay muchas formas de alabar tu nombre.